presentando por las lluvias, las conexiones pues no han estado muy buenas para nosotros. Sin embargo, pues vamos a intentar dar la asesoría de hoy en nuestra clase porque, pues bueno, es importante. Para las personas que no se alcanzan a conectar, pues de todas formas hoy no vamos a hacer como tal una actividad evaluativa o de socialización de sus trabajos. Lo que vamos a hacer es identificar cómo van con esos artículos de opinión y las dudas que se generan de ese artículo de opinión. Así que podrían revisar luego el video en la plataforma para poder, obviamente, ayudarse en la entrega de ese artículo de opinión. Bien, que sé que a varias personas se les está presentando esto de la conexión. Bien, entonces en la clase anterior, para iniciar con nuestra clase, en la clase anterior nosotros veíamos como que, bueno, ya hicimos una página web, pero como segunda actividad tenemos que hacer un artículo de opinión. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿cómo voy a poder hacer ese artículo de opinión? En ese artículo de opinión dimos unas condiciones. El artículo de opinión tiene que estar relacionado con las redes sociales de la literatura. Y entonces en este caso, ustedes deben buscar, y yo sé que ya lo están haciendo, que ya aquí vamos, ahora que yo abra el espacio, vamos a hacer unas socializaciones de cómo van nuestros artículos. Pero pues en esas redes sociales de la literatura, ustedes debían tener información, por ejemplo, de Goodreads, tú que lees, Lecturalia, quiero leer, ¿cierto? Esto no debería ser como algo nuevo para todas las personas que están en el aula porque ya leyeron el material. Deben prestar especial cuidado porque a veces ustedes dicen como que, bueno, voy a buscar en Google a ver qué son las redes sociales de la literatura. Y de pronto encuentran otro artículo de opinión que trate de la misma temática y ustedes se copian de ese otro artículo de opinión. Y ustedes me dicen, pero profe, yo abajo lo referencié. Ese yo abajo lo referencié no nos sirve, porque ustedes lo que tienen que referenciar son documentos técnicos, académicos, ¿bien? Ustedes no deben referenciar a lo que está diciendo el otro que el otro dijo. Es decir, ustedes deben ir a la fuente primaria, deben leer libros, no buscar en Google que les aparezca un blog donde aparezca otro artículo e ir y copiarse. Eso sería incorrecto, ¿bien? Ahora, que si ustedes van a hablar de Twitter, Facebook, Instagram, ¿cierto? YouTube, bueno, lo pueden hacer, pero el centro de la conversación en ese artículo de opinión son las redes sociales de la literatura. Goodreads, tú que lees, Lecturalia, quiero leer, y todas las otras que ustedes puedan encontrar. En términos generales, en lo que debe contener. La extensión del artículo, hablamos de una página, 2 páginas por mucho, lo que debe ser ese artículo. Y esto les va a ayudar a ustedes para que no se dediquen a copiar de otro lado, sino realmente a tener una producción propia. Aquí no es que vamos a hacer 5 páginas y yo voy a ver cómo voy saco y saco y saco información de otro lado, no, sino que realmente la producción debe ser propia. Ahora, en la clase anterior también trabajábamos sobre qué realmente son los artículos de opinión. Y entonces los artículos de opinión son unos textos argumentativos y como tal, ¿qué tiene un texto argumentativo? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. También decíamos, oigan, realmente esto es muy diferente a la introducción y las conclusiones de la norma APA. Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, en la norma APA me dicen a mí, haga una introducción. ¿La introducción qué es? En el siguiente trabajo vamos a realizar o voy a realizar un artículo de opinión. Listo. Las conclusiones de la norma APA, ¿qué son? Con el anterior trabajo aprendí sobre las redes sociales de la literatura. Listo, son las conclusiones de la norma APA que van en hoja aparte dentro de un documento. Pero cuando estamos en un texto argumentativo, ya de por sí, dentro del mismo texto debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. No deben estar separados por títulos. Todo esto, que es el artículo de opinión, todos estos elementos se convierten dentro de la norma APA
en esta X, que es como el desarrollo del producto, que la introducción, el desarrollo y la conclusión es un artículo de opinión que va dentro de un documento que tiene normas APA. O sea, ese artículo de opinión va a tener una introducción y una conclusión según la norma APA. ¿Bien? Entonces ustedes tienen que practicar eso. Ahora, la idea es escribir en tercera persona. El artículo de opinión debe estar pensado en tercera persona. Pero, profe, a mí eso me cuesta. Bueno, entonces les voy a dar unos tips que también trabajábamos la clase anterior. Revisen, por ejemplo, que en ninguno de los verbos terminen en nos o mos. Si los verbos terminan en nos, bueno, no sé, dijimos como terminados en mos, dijimos, hicimos, hacemos, esto está conjugado en nosotros. Quiere decir que este nosotros es un pronombre, en este caso el nosotros es primera persona plural, no es tercera persona. Entonces en vez de decir dijimos, hicimos, hacemos, pues entonces es se dice, se hace, ¿cierto? Todo en tercera persona, utilizamos el se, para tenerlo en cuenta. Ahora, tampoco debe estar, así que como ningún verbo puede terminar en nos, tampoco debe estar la palabra nos dentro del artículo de opinión. ¿Nos parece tal cosa? No. Tampoco debe estar me parece, porque eso sería primera persona, ¿vale? Los verbos tampoco pueden estar escogí, terminados así, ni escogí, ni me permití, ni nada, porque esto estaría hablándose en primera persona, ¿vale? Entonces siempre es se permite, se dice, se hace, se analiza, no es analicé, analizamos, porque esto estaría conjugando el verbo en primera persona o en primera persona plural. Y debo hacerlo en tercera persona. ¿Claros hasta ahí? Escríbame porfa a través del chat. Sí, profe, claros hasta ahí con las condiciones o si tenemos duda de las condiciones. Sí, profe, yo lo respondo por acá porque no puedo escribir en el chat. Listo, vale, bien, súper. Tercera persona singular, singular o plural. Puede ser tercera persona singular o plural, sí, pero que sea tercera persona. Puede ser ellos, ¿no? Profe, con lo de los verbos infinitivos que también yo vi en el actuar ahí, en la rúbrica, creo que habla de eso. Con los verbos en infinitivo no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá las personas se permiten escoger por cuál medio aprender. Y entonces se permiten escoger, ese escoger es un verbo infinitivo, ahí no habría ningún problema. ¿Sí ven? Porque estoy hablando en tercera persona. Las personas se permiten escoger. Listo, ahí no habría problema. El verbo en infinitivo no tiene problema. Lo importante es que los verbos no terminen en mos ni en nos, porque eso ya es una condición de primera persona plural. Bien. Otra cosa que trabajábamos la clase anterior es que ustedes debían tener una tesis. Y profe, es que, ¿cómo hago para plantear mi tesis? Bueno, la tesis sale realmente de un tema, es la postura que, Magda, sí, se habló, esta sería tercera persona. Entonces, en este caso, yo tomo una tesis a partir de un tema. ¿Y cuál es el tema? Las redes sociales de la literatura, ¿cierto? La lectura digital y las redes sociales de la literatura. Entonces, yo no voy a ponerme a decir qué es Goodreads, qué es tú que lees, qué es Lecturalia. No, a mí no me interesa un texto expositivo. No me interesa aprender qué son esas redes. Aquí ya todos sabemos porque lo hemos consultado. Aquí lo importante es tomar una postura frente a esas redes. Y entonces, si mi tema es las redes sociales de la literatura, pues mi tesis debe ser lo que yo pienso, ¿cierto? No importa, o sea, obviamente primero lo hago en primera persona, pero yo qué pienso de las redes sociales de literatura, que son buenas, que son malas, que ayudan en el aprendizaje, que no sirven para nada, que promueven el conocimiento,
que le permiten a las personas el aprendizaje, en espacios remotos. ¿Qué es lo que yo pienso realmente de ese tema? Y todos ustedes deben tener una tesis, todos. Esa tesis va a estar dentro de la introducción. Profe, Hoy una lo mínimo pregunta. que vamos a revisar son esas tesis. Dime. eh, no he entendido un poquito. La tesis es diferente a la introducción, ¿verdad? Y si es Sí, diferente, ¿en dónde va incluida la tesis? Si o sea, dentro del desarrollo o cómo va organizado, porque esa parte no la he entendido, cómo va organizada la tesis. ajá, perfecto. La tesis puede estar explícita o implícita, es decir, la puede decir ahí o se puede entender. La tesis siempre va en la introducción. Entonces, pensemos en que, a ver, voy a borrar por aquí. Pensemos en que este es mi texto y aquí tengo la introducción, aquí tengo el desarrollo y aquí tengo la conclusión. Bien, ¿cuál sería la tesis? La tesis debería estar por aquí en la introducción, por acá en la introducción, debería estar la tesis, y la tesis podría ser una de esas líneas al finalizar la introducción, o podría estar arrancando, en este caso mi texto, debería estar mi tesis. ¿Por qué debe estar en la introducción? Porque la tesis es la idea que yo voy a defender. Bien, entonces siempre debo tener una postura frente al tema. Si yo en la introducción solamente digo, existen las redes sociales de la literatura y son Goodreads, tú que lees y Lecturalia, pues no estoy diciendo nada. No estoy generando ningún nuevo aprendizaje ni estoy generando realmente un cambio de pensamiento en el que me está leyendo. ¿Listo? Entonces, vamos como a revisar ese tema. ¿Quién ya tiene la tesis? ¿Cuál es la tesis? Por ejemplo, a ver, vamos a escuchar aquí a algunos. A ver, vamos a escuchar a Brandon. Brandon Villamizar. Cuéntenos cuál es la tesis. ¿Cuál es su tesis? Brandon, ¿lo escuchamos? Profe, Hola, hola, me está preguntando a mí, profe. señor. A Brandon, sí. ¿Dónde lo vamos ayer? Brandon, Profe, dígame. no, pues hasta el día de hoy todavía no tengo mi tesis realizada, o sea, todavía no he realizado pues el trabajo como tal, puesto que pues, estaba primero como investigando cómo hacer un artículo de opinión porque la verdad nunca había hecho uno y pues no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Listo, Es, listo, pero, perfecto. Entonces, empiece a buscar la tesis, ¿no? La idea que va a defender. sí, profe, sí, yo mañana ya tenía pensado arrancar desde por la mañana, hacer pues el trabajo durante el día. Listo, perfecto. Listo, Brandon. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Camilo Guerrero. ¿Cuál es la tesis? Profe, la tesis que yo tengo es la que les había comentado la semana pasada, que pasaría como en un mundo al revés, si las Ah, ya me populares fueran las acordé. redes Sí. sociales de la literatura y no las normales. Entonces pensaba desarrollar como en el cuerpo del artículo, utilizar las cifras de las redes sociales populares, por decirlo así, y empezar a como si esas fueran mis cifras de las de la literatura y empezar a moverme como en ese juego de la doble. Sí, de acuerdo, Camilo. Camilo nos va a proponer una pregunta de qué pasaría si las redes sociales de la literatura fuesen como tan famosas o más famosas que las redes tradicionales, las redes sociales tradicionales. De pronto, Sí, sí. si las personas fuesen más cultas, por ejemplo. Esa es su tesis, eso está muy bien. Listo, Camilo, súper. Vamos a escuchar a Elena. Elena, cuéntenos cuál es la tesis.
Bueno, acuérdense siempre de conectarse aquí a las clases con audífonos o con algo, pues para que puedan participar o estar muy pendientes para que vayan escribiendo en el chat, ¿no? Vamos a escuchar entonces, por ejemplo, a Mariana Pineda. ¿Cuál va a ser tu tesis, Mariana? Bueno, Mariana, entonces escríbenos a través del chat y ya lo leemos. ¿Cuál es la tesis que vas a definir? Voy a escuchar aquí a una última persona, pero no veo. A ver, por acá, por acá. Slendy Herrera. ¿Cuál es tu tesis, Slendy? Ya te doy paso, Lina. ¿Cuál es tu tesis, Slendy? No tengo como tal la tesis. Bueno, van tarde. ¿Por qué van tarde? Porque como lo tienen que entregar, me preocupa, si ustedes lo hacen el mismo día, se les van a ir muchos errores. ¿Qué pasa en nuestro proceso de escritura? Cuando nosotros escribimos muchas veces como pensamos, pero a veces todo eso que pensamos no hacemos la traducción correcta al documento. Y si nos pasan errores de ortografía o errores de signos de puntuación y demás. Cuando yo plasmo un trabajo y al siguiente día lo vuelvo a leer, el mismo trabajo, le encuentro siempre oportunidades de mejora, siempre. Porque con los días, como yo hago otras lecturas, estoy haciendo otras cosas, me desconecto en la noche, vuelvo al otro día, vuelvo a leerlo, pues me voy a dar cuenta de los errores que cometo. Entonces, si dejan para entregar todos y hacer todos el trabajo el día viernes, van a darse cuenta cuando les hagan la realimentación o como profe les haga aquí la realimentación que se presentan múltiples errores de ortografía, ¿vale? Para que lo tengan muy, muy en cuenta. Listo, Lina, te escuchamos. ¿Cuál es la tesis que has definido? Bueno, profe, yo encontré en investigación un informatólogo inglés que se llama Frederick Wilkes Lancaster, que pronosticaba una sociedad sin papel. Entonces, eh, bueno, dice que los avances tecnológicos, el invento de las pantallas y el paso de los años, la sociedad que conocíamos se acercaba a eso. Los libros de los cuales antiguamente se beneficiaban las clases sociales altas, ya que contaban con sus bibliotecas, no son tan indispensables ante la posibilidad de acceder a leer digitalmente y adquirir libros a bajos costos, ajustando asimismo las redes sociales con la literatura, promoviendo el disfrute de la lectura y el compartir opiniones sobre una obra en un lenguaje universal. Entonces, como Ahí la nueva tienes era, un ¿no? argumento, ahí tienes un argumento, pero ¿cuál es, o sea, o qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué vas a hablar de las redes sociales de la literatura? ¿Qué vas a decir de eso? ¿Qué es lo que quieres decir? O sea, quiero como llevarlo a que son la nueva era, o sea, que es lo último, que nosotros debemos aprovechar esa relación entre la lectura y las redes sociales como para innovar, más que todo pensaría que es eso. Pero, profe, Para innovar, sí, como para darle una nueva, ¿cómo le diría yo? Eh, sí, no quedarse uno atrás en el libro, sino avanzar, ¿sí? Con la tecnología, no bueno, quedándonos atrás. Ahí listo. se lo podría Entonces, manejar en la esto de tesis, organizar. la tesis podría ser entonces como que las redes sociales de la literatura, una, no sé, una tarea pendiente de la innovación, o como que las personas necesitan las redes sociales de la literatura para poder acceder al conocimiento o para poder innovar en el conocimiento. Es decir, ¿cuál es la postura? Es decir, tú dices que las aprovechemos para innovar, que tenemos que estar actualizados, pero si tú dices tenemos, ya eso es nosotros, ¿no? Entonces tienes que decir, las personas tienen que, porque aunque yo sé que tú también lo tomas a personal, cuando escribes el texto argumentativo lo haces en tercera persona. Entonces la tesis podría ser como que las personas deben acceder a las redes sociales de la literatura como o para tener la oportunidad de innovar. Esa podría ser una tesis. Y todo lo vas a defender a partir de esa tesis, ¿vale? Todos los argumentos. ¿Listo? Listo, Lina, profe. entonces
por ahí esa postura. Vamos, bueno, voy a primero responder por aquí lo que dice Magda, que si puede tener un título. Claro, la idea es que ustedes le pongan un título llamativo y ojalá bien interesante, bien disruptivo, bien crítico, bien explosivo, que nos haga leer, que nos interese leer eso que van a escribir. Giovanni, cuéntenos cuál es o qué es lo que lleva y si quiere compartirnos la pantalla, nos comparte la pantalla o qué ha hecho como texto argumentativo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, principalmente yo hice una lectura de los No, textos. casi no lo escuchamos, Giovanni, si quiere acerque más el micrófono. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Profe, bueno, yo ya hice unas lecturas para aproximarme como a la temática que voy a trabajar, pero yo tengo una tesis, no sé si esté bien, no sé si esté bien estructurada. Yo quisiera como compartirle cuál es mi idea para que usted me diga si Giovanni guíe sobre eso el texto o cámbiale la estructura. Resulta que en lo que yo he leído, las redes sociales de la literatura nos facilitan a nosotros la búsqueda de algunos libros dependiendo del interés que nosotros le veamos y de digamos, las opiniones de otras personas, los libros que están en tendencia y nos facilitan como esa búsqueda de libros interesantes, realmente interesantes. Yo lo que quiero es defender mi postura en relación a cómo nos ofrecen estas redes sociales de la literatura facilidades para acceder a libros de nuestro interés, porque antiguamente la educación tradicional nos imponía los textos como tal que teníamos que leer para adquirir conocimientos, las novelas, todo lo que la educación tradicional nos mostraba. Y quiero como poner digamos, como dar a conocer que estas plataformas han permitido que los jóvenes se interesen más por la lectura, porque con la educación tradicional, cuando nos imponían los libros, muchas veces leíamos el texto solamente digamos, por obtener la calificación, más no por aprender o implementar la información que podíamos encontrar en el texto. Entonces quisiera saber si de esa forma estoy guiando bien mi Sí, artículo de opinión. sí lo está guiando bien, pero en como me lo ha dicho, todo está en primera persona plural nosotros, Claro, claro, ¿no? sí. Sí, sí, señor. Convertirlo a tercera persona, ¿no? Sí, pero lo puede Entonces es hacer. como las redes sociales de la literatura permiten el acceso al conocimiento a los jóvenes y bueno, los motivan a que accedan al conocimiento. Puede ser algo así como la motivación y el conocimiento que permiten las redes sociales de la literatura. Sí, Bien, sí, porque, eso es una postura, porque ya me estás diciendo qué es lo que permiten en cierta comunidad o lo que tú crees que permiten en cierta ujú, comunidad. sí, sí. Bueno, bueno. Listo, listo, Albert, bien. Pero lo estoy Bueno, bien hacia las formas de educación tradicional y hacia la actual. sí, sí, está bien. ¿Sí? Bueno, Entonces profe. eso ya es obviamente cosas personales. Bueno, A mí me interesa como que la redacción quede bien, la estructura quede bien. gracias, profe. Vale, Giovanni. Melissa, cuéntanos, ¿qué llevas hecho? ¿Cuál es tu tesis? Wendy Melissa, bueno, no la escuchamos todavía. En lo que Mariana nos está escribiendo a través del chat me parece interesante. Dice, profe, que una red social de literatura para mí no es solo para leer, sino para socializar sobre nuevas cosas en la literatura. Bueno, entonces, la tesis ¿cuál sería? Que las redes sociales de la literatura permiten no solo acceder al conocimiento, sino socializar con las demás personas que les interesa cierta temática o con el que lo escriben, ¿cierto? Como hacer una comunidad virtual de acuerdo a lo que se lee o a los libros. Entonces, eso es una tesis que permite la socialización. Se está relacionando también con lo que estaba diciendo Giovanni, que por ahí también tiene relación. Bien, entonces la tesis que Mariana nos propone está bien porque habla de que las redes sociales no permiten solamente leer o conocimiento, sino que permiten socializar con otras personas a través de esas plataformas. Eso es una tesis. Y luego la tengo que defender. Dice Mariana, ya que los avances en el Internet han sido muy grandes y podemos no solo tener el libro en físico, sino en una plataforma web, aunque no debemos estar tan centrados todos en un día, tal, 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 tal. Listo.
Bien, Mariana, ahí hay buenos elementos de argumento, pero escribirlo en tercera persona. Wendy Melissa, no sé si se desconectó, que no la escuchamos. No, profe, no me he desconectado. Es que le iba a compartir el documento, pero no puedo compartirlo. Pues le Ah, iba a bueno, mostrar lo que ahora llevo se, hecho. se puede, se puede. A ver, te voy a dar opción para que hagas eso. Ya puedes compartirlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. Wendy, preséntanos tu documento. Bueno, no escuchamos a Wendy. Mientras lo puedes solucionar. Bien, entonces ya sabemos dónde va la tesis, que va en la introducción, que tiene que ser una idea fuerte, clara. Listo. Eh, Wendy, ¿puedes hacer más grande, por favor, la imagen? Es decir, abajo, que no quede en el 96%, sino un poquito más grande. No tanto, por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar a hacerle unas observaciones a Wendy que nos ha compartido su trabajo. La lectura y las redes sociales. Lo primero, el título es muy genérico, no me está diciendo nada todavía, ni está haciendo nada llamativo, ¿vale? Y si me dice las redes sociales es porque voy a leer Facebook, voy a leer YouTube y voy a leer Instagram. No voy a encontrar nada en las redes sociales de la literatura, no sé. Vamos a ver. Por acá, Wendy nos dice, existe una amplia variedad de redes sociales, algunas muy generales como el Facebook, el cual se centra en las personas. También hay otras que son especializadas en compartir contenido en específico, como Lecturalia con L mayúscula, porque es un sustantivo propio. Tú que lees también con mayúscula, quiero leer con mayúscula, Goodreads con mayúscula, las cuales se asocian con el hábito, con tilde en la A, no es hábito, sino hábito. Espero que todos estén aquí haciendo la lectura conmigo. Voy en la cuarta línea, no es hábito, sino hábito, entonces va con tilde en la A. Se asocian con el hábito de la lectura, permitiendo conocer el mundo, que se cree un universo cercano y sensible, haciendo así que surja una gran variedad de lectores, los cuales comparten su opinión sobre algún título, y si lo recomiendan admitiendo que se cuente con información sobre el tema que aborda el libro, y así escoger entre una lectura y otra. Bueno, lo primero es que no te puedo hacer las correcciones aquí sobre este documento, pero pues puedes ver que, por ejemplo, te voy a hablar de cosas de forma y de fondo. En el primer párrafo hay demasiados conectores y te voy a decir cuántos hay. Veo, a ver, uno, veo dos, veo por acá tres, veo cuatro, veo cinco. Alcancé a ver cinco, creo que seis conectores y en todo el párrafo. Esto quiere decir que hace falta un mayor trabajo en otros conectores, pero también que le hace falta un punto seguido. La idea es muy extensa para poder leerla de un solo respiro. En este caso, cuando se usan los puntos seguidos, lo que permiten es respirar al lector. Entonces, en algún punto hay que reducir las is ubicando puntos. Después de un punto, yo podría decir, además, asimismo, también, sumado al anterior, de acuerdo al anterior. Entonces, todos estos conectores que pueden sumar y no necesariamente ponerla ahí. Otro detalle de forma es que hasta este momento veo una muletilla que corresponde a la cual, el cual, los cuales. Se convierte en una palabra repetitiva y en una muletilla, y creo que está como tres veces en el párrafo que dices la cual, el cual y los cuales. Bien, entonces en eso hay que trabajar. El cual, las cuales, los cuales. En la primera línea al final dices el Facebook, el cual. Luego en la tercera línea dice Goodreads, las cuales. Luego en la sexta línea dice los cuales comparten. Y entonces eso se convierte en una muletilla a la hora de escribir, en una repetición de las palabras. Bien, debes evitar de tu léxico la cual, el cual, los cuales.
Eso te pasa a ti, pero hay otras personas que se la pasan escribiendo ya que, como esas expresiones que se repiten. Bien, ahora en el fondo, pues entiendo la introducción que realizas y entiendo que hay una tesis, la tesis está relacionada con que las redes sociales de la literatura permiten conocer el mundo, ¿bien? Como que nos permiten acercarnos al mundo y que la gente comparte opinión y demás en esas redes sociales. Entonces, centra un poco más o hazla más clara, porque como se redactó todo un párrafo y no hay signos de puntuación, no hay puntos seguidos, no se entiende mucho, pero entiendo que la tesis tiene que ver con que las redes sociales permiten conocer el mundo y que se puede compartir la opinión a través de esas redes sociales. ¿Ven? Entonces, eso está bien. Vamos a ver el segundo párrafo. El segundo párrafo dice, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eso es una sigla. La sigla es TIC, TIC. Entonces debe ir con iniciales en mayúscula. Tecnologías, información y comunicación. Eso es TIC. En la escena comunicacional han impactado en las formas de interacción de los sujetos. Los procesos de la lectura y escritura comenzaron a materializarse a tramas virtuales de características propias y subjetividades usuarias, profundizando la relación entre los autores y los lectores. Bueno, entonces si esta es la idea de un autor, porque ya veo que al final dice Orozco 2015, pues ahí hay que revisar la referenciación, porque cuando es de más de 40 palabras pasa una cosa, hay que ponerle sangría, hay que hacer como todo lo que son las normas APA, que ahorita parte de la clase va a tratar sobre eso, sobre normas APA. Entonces, revisar si esto hace parte de la referencia de Orozco. Bueno, uno, Orozco 2015 le hace falta un detallito. Y dos, revisar si eso le suma a lo que es tu tesis, ¿vale? Bueno, por aquí decía Misley. Profe, yo tengo una idea, pero no sé si me salgo del tema. Yo pensaba en basarme en el tipo de población que puede accesar a la lectura digital. En realidad la lectura digital es para todos. Misley, se te sales un poco del tema porque no es solo la lectura digital, sino la lectura, en este caso, las redes sociales de la literatura. Entonces, ahí hay que revisar ese tema porque son las redes sociales de la literatura en lo que nos debemos centrar. No solo la lectura digital, sino las redes sociales de la literatura. Bien, entonces para continuar por acá, tenemos que, tengo una tesis, sea cual sea, yo tengo que proponer unos argumentos que le apunten a la tesis. Yo no puedo escribir por escribir porque es que, ay, leí el libro y me pareció esta partecita bonita. Si esa parte que yo leí del libro no le apunta a la tesis, no me sirve de nada. Entonces, para el último ejemplo que decía, es que yo tengo aquí un texto argumentativo que dice que las redes sociales de la literatura nos permiten conocer el mundo. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues ver, por ejemplo, como argumento uno, un autor que me aporte, podría ser un argumento de autoridad, un autor que me aporte a decir que las redes sociales son mundiales y que me permiten acceder al conocimiento mundial. Un argumento dos podría ser un hecho y entonces me busco un dato, una estadística referente al uso de las redes sociales a nivel del mundo, pero no solo las redes sociales, que cuánto usan Goodreads, no, porque si mi tesis es que permiten la comunicación en el mundo, pues el dato debería estar centrado en qué tanto usan Goodreads en todo el mundo para que realmente responda a la tesis. Ah, pero otro argumento podría ser un ejemplo, y como ejemplo entonces tenemos el caso de una red social, podría ser, o de una persona. Entonces aquí podría decir, no, es que en Goodreads pasa esto y esto y esto y esto. Es un ejemplo de esas redes sociales que permiten la interacción global y que también permite que los usuarios se comuniquen entre ellos. Listo. Un argumento 4, un argumento 3 podría ser un argumento de causa y efecto, entonces el porqué de las cosas. Voy a decir por qué pasa esto, por qué a la gente le llama la atención las redes sociales de la literatura, por qué sí o por qué no. Aquí, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, profe, es que estoy pensando en un argumento y voy a hablar de los estudiantes. ¿Por qué a los estudiantes les gusta?
¿Ustedes incluyeron eso dentro de la tesis? ¿O hablar de los estudiantes sería un ejemplo de su tesis? Ahí tendrían que tener en cuenta eso. O sea, que los argumentos que ustedes vayan a usar en el desarrollo realmente respondan a la tesis. No es poner por poner cualquier argumento, sino que respondan a la tesis. Ahora, otro detalle importante es la conclusión. La conclusión tiene que ser la respuesta a la tesis. Entonces, sí o no que la gente puede tener una comunicación global. Sí o no que si cambiamos las redes sociales tradicionales por las redes sociales de la literatura, la gente sería más culta. Sí o no. La gente tendría más ortografía. Sí o no. Claro que sí. Si la gente dejara de usar WhatsApp y Facebook, donde no hay normas de ortografía, y usara redes académicas, pues realmente mejoraríamos la ortografía, pero no, lo que leemos todo el tiempo son faltas de ortografía en las redes sociales. Y si ustedes creen que leen mucho porque leen las redes sociales o lo que escriben o en el WhatsApp, lo que le escriben las personas por aquí, por el WhatsApp, pues realmente estamos leyendo cosas incorrectas o textos incorrectos, realmente, textos incorrectos. Bueno, entonces esa es la estructura, recordando lo que veíamos la clase anterior, pero también trayendo como que aquí al aula de clase unos elementos importantes hoy que recordar y unos elementos que deben ser claros obviamente para todos los estudiantes para que puedan entregar su producto. Bien, vamos a revisar unos elementos de las normas APA que se supone y espero que ustedes ya hayan trabajado en otras asignaturas, pues, y hayan asistido a estos cursos de normas APA. Y sé que en gestión básica de la información, pues, trabajan algo de normas APA, ¿no? Igual, les voy a contar de algunos elementos que son importantes para nosotros dentro del curso. Esta es una presentación que es genérica, es una presentación que yo hago, bueno, realmente para otros espacios académicos y demás, y me voy a centrar solamente en los elementos que son más importantes para la entrega de este producto. ¿Listo? Eso para que lo tengamos como en cuenta. Antes de hablar de normas APA, Slendy nos dice, profe, qué pena esto puede servir. A través de las redes sociales de la literatura se puede interactuar de un extremo a otro del planeta con otros apasionados de los libros. Sí, Slendy, esa podría ser una tesis y trabajar sobre ella. Bien. Las normas APA realmente no son tan complicadas como parecen. Cuando uno las aprende a manejar, esto termina siendo mecánico, no es tan complicado. El problema es que varios de nosotros aprendimos en el colegio, universidad o si hemos estudiado en otro lado, aprendimos con normas y con TEC. Pero pues a hoy muchas universidades están transformando su forma de referenciación a las APA, todas, hasta en la UIS ya, UIS y bueno, yo trabajo en tres, WIS, UDI, Uniminuto, y en todas se trabaja normas APA. Hay un marco normativo, obviamente. Acá. Esto, ¿por qué me parece importante? Porque a veces se nos olvida cómo presentar los trabajos. Wendy dice, profe, una pregunta. La entrega del trabajo en norma APA es portada, introducción, artículo de opinión y conclusión. Sí, señorita. Entonces, en la portada, aquí, ¿qué es lo que les estoy mostrando en este momento? Pues debe haber un título que está por acá. Debe haber, claro, Lina, gracias, la referencia bibliográfica. Debe haber aquí el nombre, debe estar el profesor al que le dirige y debe haber una afiliación. ¿Cuáles son las afiliaciones de ustedes? Ustedes pertenecen a y aquí lo tendrían que escribir, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y luego deberían ubicar aquí el nombre del programa. Entonces aquí, programa, aquí en Bucaramanga no existen facultades. Entonces, programa, licenciatura en, perdón que quede así, obviamente estoy con mi pizarra virtual. Programa, licenciatura en educación básica con énfasis en, con mayúsculas donde van y demás.
Va el nombre de la universidad, el nombre del programa, luego el nombre del curso académico, entonces es comunicación escrita y procesos lectores, y luego va el año, ¿vale? Es importante que aprendan a hacer las portadas con la norma APA. Título del trabajo, nombre del estudiante, le pueden incluir el ID, queda mejor, nombre del profesor que evalúa, con 2 nombres, 2 apellidos, deben poner nombre de la universidad, nombre del programa, nombre de la asignatura, el año. Algunos ponen la fecha completa, no hay ningún problema, la idea es que haya una fecha. Puede ser solo el año, puede ser el Bucaramanga 2016, puede ser, sí, no hay ningún problema. El NRC lo pueden poner al lado del nombre de la asignatura. Comunicación escrita y procesos lectores, NRC 162. ¿Listo? Eso es lo que pueden poner ahí, el NRC. El NRC debe ir al lado del nombre de la asignatura, para que lo tengan en cuenta. El ID al lado de sus nombres. Si lo ponen. Si no, el NRC no es obligatorio dentro de la norma APA como tal. Los trabajos con norma APA normalmente se entregan con Times New Roman 12 puntos. Esto pues está revalidado en una nueva norma también. Aquí esto lo pueden escribir también con Arial, pero la idea es que sea una de esas dos. El interlineado debe ser doble. Entonces, en este caso, para nuestro trabajo, ustedes pueden poner interlineado de 1.5, es lo normal que pedimos en la universidad. La norma es de 2, pero ustedes para el trabajo pueden ponerlo de 1.5. Las márgenes del documento por todo lado es 1 pulgada, entonces es 2,54 centímetros, ¿vale? Por todos los lados, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien, deben tener una paginación. Entonces, no numerar las páginas como tal. Vamos a ver otros elementos que, a ver, esto es más para los proyectos de grado, esto no les aplica, no les aplica, no les aplica. Aquí, los títulos. Existen diferentes niveles de títulos, aquí no los alcanzamos a entender, pero pues simplemente que nos quede aquí la información. Existen unos títulos que son de nivel 1 y van centrados y con negrita. El nivel 2 va a la izquierda y con negrita. El nivel 3 tiene aquí una sangría, si la pueden ver. Y luego hay nivel 4, nivel 5. Ustedes en este trabajo pues realmente van a incluir es solo un título de primer nivel, es decir, va centrado y en negrita, porque es el título del artículo. La palabra introducción, la palabra conclusión, que es de la norma APA, pues también son de nivel 1, entonces le ponen nivel 1, es decir, centrado y con negrita. No van en mayúscula sostenida, para que lo tengan en cuenta. Ni con 2 puntos, tampoco se escribe 2 puntos. Tablas no es importante. Acá, esto sí es importante porque le sirve para su página web. No, Lina. Dice, según la norma APA, dice que el primer título debe ir en el tamaño 14. Pero, a ver, el tamaño 14 el primer título. Pero el título del trabajo realmente, si quieren en la portada, pero los títulos de nivel 1 van con el mismo tamaño según las normas en la última edición de las normas APA. No deben ir con número 14, todo debe ir en el mismo tamaño. Todos los títulos van en el mismo tamaño de los textos. Miren cómo se referencian las imágenes. Todo lo que sean por acá, fotografías, imágenes, dibujos, todo se llama figuras. Y así las deben referenciar ustedes en su página web. Debe estar la palabra figura y el número de la figura y debe estar en cursiva. La figura debe, o la foto, pero que se llama figura, debe tener un nombre y entonces pongo el nombre. Si la figura es adaptada de algún otro lado, pues entonces ustedes aquí van a poner el adaptado de dónde. Si la foto es de otra persona, pues ustedes aquí no van a poner el adaptado de, sino que simplemente ponen el apellido, año y demás, el enlace de donde sacaron la imagen, como aparece acá. Sí, Lina, eso es cierto,
que los profes a veces utilizamos diferentes versiones de la norma APA, pero en términos generales son la misma vaina, o sea, lo que cambia es muy, muy poco. Por ejemplo, esto de las figuras no cambia, o sea, así se hacen las figuras normas APA desde hace mucho tiempo, para que lo tengamos en cuenta. De pronto esto del título, pero, pero el resto de cosas no son tan cambiantes. Sí, sí es cierto que los profesores usan o usamos diferentes versiones de la norma, pero esta es la versión 6, ya hay una versión 7 que tiene algunos ajustes y son en las referencias sobre todo. Pero hasta este momento la universidad aplica las números 6. Entonces ya saben cómo poner los piedefotos en las imágenes. Esto no les aplica. Esto sí es súper importante. Ah, listo, Lina. Listo, vale. Aquí lo voy a tener en cuenta en este elemento de las referencias, que es donde cambia un poquito. Miren, la citación dentro del texto. Aquí es cuando necesitamos que ustedes pues lo aprendan a hacer, porque ustedes dicen como que no, profe, yo sí referencié. Y ustedes creen que referenciar, bueno, sí, es abajo los enlaces de donde sacaron la información, pero no. Realmente dentro del texto yo tengo que decir, tengo que hacer una cita dentro del texto de dónde fue que saqué la información. En este caso, por ejemplo, aquí está la cita cuando es de menos de 40 palabras y cuando está basada en el autor o cuando está basada en el texto. Y esto parece confuso, pero no lo es tanto. Ya les voy a hacer una explicación con la pizarra y van a ver que lo vamos a entender facilito. Yo, por ejemplo, bueno, Oscar Rodríguez dijo que el miércoles había clase. Entonces, el texto es: el miércoles hay clase. Como la cita aquí, yo lo dije dentro de un párrafo, este era un párrafo, listo. Si yo dentro de lo que estoy escribiendo, digo dentro del texto, por ejemplo, Lina le escribe a sus compañeros, según Oscar Rodríguez, el miércoles hay clase. Esto que estamos haciendo acá, estamos hablando de un sujeto activo, es decir, estoy nombrando al autor. Según Oscar Rodríguez, el miércoles hay clase. Pero hay otra forma de escribir eso, ¿cierto? Oye, espérenme, pues, ya que. Hay otra forma de escribir eso. Puede que yo no diga, según Oscar Rodríguez, el miércoles hay clase, sino que solo diga, el miércoles hay clase, entre comillas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se cita? Nosotros siempre dentro del texto necesitamos ubicar el apellido, necesitamos ubicar el año y necesitamos ubicar la página en donde se dijo eso, de donde sacamos la información. Bien, entonces, si yo digo aquí en el primer caso, según Oscar Rodríguez, el miércoles hay clase, yo ya dije aquí el apellido. ¿Cuáles son los otros dos elementos que necesito usar? Necesito usar, voy a escribirlos por acá, el autor, necesito usar el año y necesito usar la página o el párrafo. Esos tres datos están dentro de las citas. Entonces, si es un sujeto activo, según Oscar Rodríguez, el miércoles hay clase, pues yo ya nombré el autor, ¿cierto? Yo ya dije Rodríguez porque se dice el apellido. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Después del apellido, abre el paréntesis y le da respuesta. Entonces, 2020. Cierro el paréntesis. Y me hace falta lo que digo aquí de página o párrafo. Ah, bueno, entonces al final de lo que termina de decir Rodríguez, abro paréntesis y pongo la P si es una página o la PRR si es un párrafo. Y esa es una cita cuando está el sujeto activo. Cuando yo lo nombro, cuando yo digo, por ejemplo, según Oscar Rodríguez. Bien, si yo digo según Oscar Rodríguez, abro paréntesis, pongo el año, digo lo que dijo Oscar Rodríguez y al final pongo el párrafo o la página. En este segundo caso, yo no dije según Oscar Rodríguez, yo dije de una vez el
miércoles hay clase. Entonces, al finalizar las comillas, abro paréntesis, bueno, vamos a pensar que son estas aquí para que me quepa, y escribo el autor, que sería el apellido, Rodríguez, coma, podría el año 2020, y si es un documento paginado o con párrafos, pues pongo la P o pongo PRR y el número y cierro el paréntesis. Son las dos formas de hacer citación, cuando nombro al autor y cuando no lo nombro. Si nombro al autor, pongo, como ya está el apellido, pues solamente me hacen falta estos dos elementos. Me hace falta el año y me hace falta el párrafo o la página, ¿vale? Ojo con eso. En la cita dentro del texto necesito el autor, el año y la página o el párrafo. Entonces, si ya lo nombro, si yo digo Oscar Rodríguez dice que, es un sujeto activo dentro del texto, entonces simplemente abro paréntesis, pongo el año y al final de la cita pongo el párrafo o la página. Pero si no lo nombro, si una vez arranco con las comillas, pues al final necesitaré ubicar entre los paréntesis el apellido, el año, la página o el párrafo. ¿Listo? Ojo con eso. Necesito citar. No es solo que abajo yo ponga el listado de referencias, sino que dentro del texto yo haga la situación. Dice Lina, profe, eso sería solo cuando es menor a 4 líneas, ¿verdad? Es realmente cuando es menor a 40 palabras. Si fuese, entonces aquí estamos hablando de un texto normal. Voy a borrar. Si lo que dijo Oscar Rodríguez fuese de más de 40 palabras, aquí yo voy en mi párrafo, voy en mi párrafo. Y aquí entonces, según, y aquí, Oscar Rodríguez, ¿cierto? Y entonces voy a decir lo que dijo Oscar Rodríguez, pero es que lo que dijo Oscar Rodríguez era de más de 40 palabras. Entonces eso no se puede poner dentro del texto, sino que eso se saca del párrafo, lo que dijo Rodríguez. Y entonces, cuando son de más de 40 palabras, las saco del párrafo y les dejo una sangría adicional. Si ven, miren, este era el margen, pero aquí necesito ponerle una sangría. ¿Por qué? Porque necesito dejar claro que es lo que dice el autor, ¿cierto? Pero es una cita extensa de más de 40 palabras. Espero que estas citas de más de 40 palabras pues no se usen dentro del artículo de opinión, porque realmente no sería bueno si vamos a presentar página y media, 2 páginas por mucho, pues para qué llenarnos de lo que dicen los autores. Bien, citas, pero citas cortas. Si necesitan poner una, bueno, que sean una, 2, pero no más de 2. Dice Slendy, Dayana Herrera, en un glosario se cita, sí. En un marco conceptual o glosario también se usa la citación. Lo que pasa es que normalmente uso, si es palabras pues básicas, utilizo la cita para todo. Entonces al final pongo la referencia, la cita dentro de lo que es el glosario. Pero se debe también referenciar y citar. Bien, entonces, ojo, ¿qué le falta a este caso? Es que era de más de 40 palabras, listo, yo lo saqué aquí aparte. Pero ojo, porque eso no desconoce que después del apellido, como lo nombré, entonces 2020 porque lo nombré, ¿cierto? Y al final de la cita de las 40, más de 40 palabras, entonces pongo la página número 8 o la página que sea, ¿vale? Súper importante, si son más de 40 palabras. Igualito, pensemos en que aquí no estuviese Rodríguez, entonces, como aquí no está Rodríguez y tengo una cita de más de 40 palabras, pues, ¿qué va a pasar? Que aquí al final va a decir Rodríguez 2020, página 8. Lina dice, profe, dentro del artículo se puede dar características de algunas redes sociales literarias y referenciar. Claro, Lina, eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que no puede convertirse en el centro porque si no sería un texto expositivo. Yo puedo decir que es lecturalia, que es tú que lees, que es Goodreads. Claro, eso puede hacer parte del texto argumentativo,
pero no el foco, porque el foco es defender la idea que se tiene. Y claro, dar las características me van a ayudar a defender la idea, ¿no? Eso es importante. O usar alguna de ejemplo. Bien, entonces esto es el ejercicio de la citación. Vuelvo por aquí a los archivos que estamos trabajando. Norma Zapa, compartir nuevamente. Bueno, espérenme, busco aquí la página en la que voy. Entonces, esto que les estaba explicando es aquí, las citas de menos de 40 palabras y las citas basadas en el texto. Miren, lo alcanzamos a ver aquí. Las citas de menos de 40 palabras basadas en el autor, pues aquí está el autor, Kaku, entre paréntesis el año 2009, luego al final la página, como tal, al final de lo que está citado, ¿vale? Lo que está entre comillas, pero lo que está entre comillas por acá. Acá lo alcanzamos a ver, las comillas. Aquí está la página, aquí está el año y aquí está el autor. Pero cuando está basado en el texto, es decir, que no nombro al autor, como en este caso de abajo, pues les estoy mostrando el apellido del autor, el año y la página. ¿Sí ven? Súper importante esto que lo aprendamos a usar. Hagan la práctica. Aquí es importante que en este curso ustedes hagan la práctica. Aprendan a citar. Que cuando es más de 40 palabras, que era lo que les explicaba, bueno, entonces si es con el autor, está el año, la cita con una sangría, bien, y al final pongo la página. Pero si no está basado en el autor, pues entonces al final me va a quedar el autor, el año y la página. Porque si ven, si leemos esto, aquí yo no nombré al autor. Entonces, pues no lo pongo arriba, no pongo el año arriba. Pongo todo abajo cuando finaliza la cita. ¿Listo? Chicos, porfa, confírmenme a través del chat o del audio que está quedando claro el tema de las citas textuales. Existe mucho material en la biblioteca también para que revisen sobre esto, ¿no? En la biblioteca virtual de la universidad. Estos elementos que les estoy mostrando, este documento en PowerPoint, es adaptado de esos documentos que están en la biblioteca de la U. Escríbanme en el chat si están entendiendo de las citas. Listo, Elena, gracias. En los demás perdidos, o vayan escribiendo a través del chat o activen su micrófono. Un poco mejor, sí señor, nos dice Laura. Listo, poco a poco, hay que irlo trabajando, hay que irlo interiorizando. Lina, cuéntanos, ¿qué tienes levantada? Profe, pues sí, le cuento que me tiene un poco preocupada porque mirando la versión que usted nos está entregando a la que estoy usando, que es la 7 última, sí tiene varios cambios. ¿Por No, qué? por lo menos, en la parte, aunque no lo vamos a hacer de pronto ahorita en de opinión, en el artículo de opinión, pero por lo menos en la parte de más de 40 palabras, cambia también el tamaño de la letra. Dice que a 11, ¿sí? Este Eh, parrafito que está acá. sí, dice que a 11. Otra cosa que también veo diferente, bueno, claro, Eso, tú lo estás viendo de lo que te compartió la profe Patricia, sí, ¿cierto? sí, señor, inclusive yo siempre soy una de las que cuando estoy haciendo un trabajo, yo pongo mi PowerPoint porque pues como no todavía no tenemos como la experiencia, entonces yo voy organizando, me voy colocando, voy mirando y voy haciendo, ¿sí? Porque ahí también habla de autores, por lo menos en el caso de más de un autor, cuando son dos, en el caso del libro que perdón, el artículo, el recurso que nos compartiste para realizar el artículo, son dos autores. Entonces Ah, también, como nos está mostrando, sí señor. Entonces, me preocupa es eso, profe, que de pronto nosotros lo hagamos, algunos lo hagan en una edición, otros en otro, y de pronto no concuerden. Entonces, no, ¿cómo pero hacemos? mira,
No te tiene, preocupes, claro, porque Lina, mira, no te preocupes, porque realmente lo que te decía, las versiones en lo que se transforman es muy, muy poco. Por ejemplo, aquí, en lo único que se debe transformar es en que el tamaño sea un punto menos, porque se debe mantener la sangría, se debe mantener dónde poner el año, se debe mantener dónde poner la página, eso debe mantenerse. De pronto lo que cambia es el punto en el que puede ser más pequeño el texto de la cita, pero de resto todo, o sea, en el fondo todo es lo mismo, cambian esos pequeños detalles. Y al final, ¿sabes qué? Que al final lo que nosotros estamos buscando es que ustedes citen y que referencien, que lo hagan con la norma APA, obviamente, pero por ejemplo, de que sea un punto más chiquito, o sea, un profe quizás te lo va a decir como, bueno, ¿por qué le pusiste un punto más pequeño? Pero no va a determinar si se está o no se está usando las normas APA. Aquí realmente lo que determina es la cita, o sea, si se usa, si se pone el año, si se pone la página, para que no te preocupes por eso. O sea, ya listo, profe. hay que irlo trabajando y obviamente nosotros como profes deberíamos ponernos de acuerdo en todos estos elementos, pero, pero estoy seguro que las versiones son lo más parecidas posibles porque lo que cambian son muy poquito. No te preocupes por eso. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, lo que decía Lina, bueno, por aquí, cuando el texto está basado en dos autores, cuando es de tres a cinco autores, cómo es que se hace, pues todos estos elementos también los tienen ustedes, repito, por parte de la biblioteca de la universidad. ¿Qué me preocupa a mí aquí también? Bueno, eso dentro de las citas, porque necesito que vayan usando citas. Las referencias. Listo, Mayra, no te preocupes. Las referencias sí me parece que son preocupantes porque los estudiantes no saben referenciar y creen que poner el enlace web es la referencia. Y pues no. Realmente las referencias cuando son libros, entonces tenemos el apellido, luego inicial del nombre punto, luego el año, luego el título, luego la ciudad, el país y la editorial. Bien, que son los libros con el autor. Lina, confírmame si cuando vieron la norma APA en séptima edición utilizaban la ciudad sí, la ciudad y el país. No, profe, Solamente no la es, editorial, ¿cierto? sí, editorial, página, sí, el nombre, bueno, aquí, espérame, ya la tengo abierta. Sí. Que al principio cuando Molestando. yo les decía de las versiones es que hay algo que sí, como que en profundidad y es aquí la referencia. Sí, lo que pasa es que como cada cosa tiene referencia diferente, los Ajá. artículos, los libros, Libro con autor, en libro un con capítulo, editor. Es entonces cierto. aquí habla solo del año de la publicación, el título del capítulo, el título del libro, las páginas. Ah, bueno, aquí en el capítulo del libro sí ponen ciudad, país y editorial. Listo. Es que Hay en otros las nuevas versiones ya no se pone. Por ahora ustedes pónganle ciudad y país hasta una nueva directriz de los profes investigadores. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ay, miren, aquí Albert bueno, ya lo trabajamos, que es la cita de cita. Eso sí me parece importante. Bueno, entonces tenemos libros con autor, libros online, cuando es una página de internet, cuando es un artículo de papel. Repito, todo esto ustedes debieron trabajar con un documento de normas APA, que es una guía internacional, que es un documento que se descarga de la biblioteca de la universidad y que ustedes ven esto en gestión básica de la información. Aquí hay obviamente muchas cosas que hay que trabajar, bueno, pero necesito es que referencien con normas APA. Que si es un periódico, que si es un diario, eso se referencia diferente. Que si es una página web, se referencia diferente. Que si es
un libro o que está en internet, pues se referencia diferente que a un libro que esté físicamente, pues porque obviamente se pone un enlace de donde se sacó. ¿Bien? Entonces hay que tener como cuidado con eso. Por acá me devuelvo un poco porque nos decía Albert, tranquila, Dayana, bueno, realmente ya vamos terminando la tutoría, pero sé que tuvieron problemas de luz y demás. Aquí Albert me decía, profe, no sé bien cómo se hace la cita de una cita o me parece importante la de cita de una cita. Mire, hay un error que nosotros cometemos y es que a veces, por ejemplo, yo, Rodríguez, estoy leyendo un libro de, vamos a decir que, a ver, se me va en este momento el nombre, bueno, de la pedagogía transformadora, no sé, de Piaget. Y entonces yo escribí un artículo de Piaget y yo dije, según Piaget, la comunicación es muy importante, ¿cierto? Lo dije yo en un artículo que yo escribí. Resulta que ustedes cuando buscan, pues no buscan a Piaget, sino que me buscan a mí. Y leyeron que yo escribía, el profesor Oscar Rodríguez escribió que según Piaget, la comunicación es muy importante. Lo normal de los estudiantes es que cogen lo que yo supuestamente saqué de otro autor y dicen, según Piaget, la comunicación es muy importante. Y eso es incorrecto, porque realmente ustedes no están leyendo directamente a Piaget, no están leyendo directamente al autor. Entonces, eso es como un robo de las citas y ustedes no están seguros. Las recomendaciones son dos. Una, ustedes se van al documento inicial, es decir, que si Oscar Rodríguez dijo que según Piaget la comunicación es muy importante, ustedes tendrán que irse al libro de Piaget a buscar, dice que la comunicación es muy importante. Y si no, existe la cita de cita. Ustedes no van a decir, según Piaget la comunicación es muy importante, y tampoco pueden decir, según Oscar Rodríguez la comunicación es muy importante, porque yo tampoco lo dije, yo lo referencié de otro autor. Eso se llama cita de una cita. Y entonces, ¿cómo se usa? Miremoslo acá, se llama cita de cita y se usa así. Penrose, como se citó en Hawking 2010, y entonces, ¿cómo quedaría? Podría quedar, por ejemplo, aquí, Piaget, me lo hago con un color oscuro, por acá. Piaget, y entre paréntesis, como se citó en Rodríguez 2020, así se hace la cita de cita. ¿Bien? Yo digo cómo se citó en tal otro autor. Si yo no tengo la oportunidad de leer directamente el autor, yo digo, bueno, según Piaget, pero oigan, ¿cómo se citó en Rodríguez? Porque Rodríguez fue el que lo citó. Yo no me puedo robar esa cita y puede que esa cita no sea correcta. Entonces, lo mejor es buscar directamente al autor para poder hacer la cita y si no, utilizar la cita de cita, ¿vale? Aquí como le escribo abajo, hay que evitar el uso de estas citas de citas, se recomienda mejor acceder al material original, ¿vale? Está claro esto. No debo tomar las citas como mías, sino que yo digo cita de cita. Si Oscar Rodríguez escribió que Piaget dijo que la comunicación tal cosa, sí, entonces aquí Giovanni, pues me leyó a mí, Giovanni no va a decir, según Piaget, porque él no lo leyó, y no va a decir, según Oscar Rodríguez no fue el que dijo eso, va a decir, según Rodríguez, o bueno, según Piaget, perdón, entre paréntesis, como se citó en Rodríguez, así se debe citar, eso es una cita de cita. Trabajar mucho sobre eso. Les voy a exigir que en este producto ustedes usen las citas y usen las referencias, ¿vale? Es como dos elementos importantes que vamos a trabajar. Que si fallamos en la editorial, que en la coma, que en el punto, eso no, esos son pequeñeces. Necesito es que aprendan a ubicar las citas dentro del texto y aprendan que deben referenciar, ¿vale? Para que no cometan plagios accidentales. Listo, chicos, pues hasta acá vamos a dejar nuestra tutoría hoy. 10 minutos para que pues se preparen para
la siguiente tutoría que tienen. Sé que obviamente ahora a las 9 se conectan. Profe, ¿cuándo sube usted la clase de hoy? Esas clases quedan ahí de una vez grabadas. Cuando yo termino, como a los 10 minutos o 20 minutos, de una vez quedan grabadas. Entonces, sí saben por dónde buscarlas, ¿cierto? ¿Saben por dónde buscar las grabaciones? Es decir, se van a la sala de videoconferencias, menú de la izquierda, que son las tres rayitas, y ahí me salen las grabaciones, sin necesidad de que yo se las envíe en el foro ni nada. Listo, chicos, pues espero realmente que haya sido productiva la clase, como todas las clases del curso, que en todas estemos aprendiendo algo y que obviamente que estén en función de lo que tienen que entregar, pero que de lo que tienen que entregar con la mejor calidad posible, ¿vale? Escríbanme por favor a través del chat si ha quedado claro, si tenemos como la ruta de lo que vamos a hacer. Listo, Margen, Magda, Elena, súper que haya quedado claro y que hayamos podido trabajar, obviamente. Sí, Lina, y sobre todo que no asististe la anterior, entonces ahí era importante que participaras hoy. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el próximo viernes para determinar entonces cómo quedan esos productos. Un gusto, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Vale, listo, Brandon. Brandon, arreglen lo de la página, ¿no? Que está saliendo solo el nombre suyo. Listo, profe, es que estoy conectado desde el celular, sí, no tengo mi computadora aquí en el trabajo. Ah, bueno, pero entonces arreglen eso, ¿no? Porque aparece solo su nombre en la página web. Ah, listo, sí, señor. Listo. Chao, juicio, que estén bien. Chao, José Luis, Laura, Magda.